Hola a todos y gracias por visitar mi canal. Hoy les voy a traer cómo construir un prototipo de un que le llamé, lo bauticé Dim Line, que es una iluminación para los gabinetes de Eurorack. Buscando justamente qué había en el mercado, qué dispositivos había para iluminar, tipo si había algunas tiras de LED, algún montaje, algo en particular, llegué hasta Modular Grid, que usualmente visito, y encontré con un módulo que me asustó mucho el precio. Dije, mamita querida, bastante carito, que ahora no recuerdo el nombre en este momento. Dije, pero si esto lo puedo hacer yo. Dije, si hice regulador de intensidad en otras ocasiones, así que manos a la obra. ¿En qué consiste el modulito? El modulito es muy fácil, consiste en la aplicación del 555 como regulador de PWM. Vamos a ver si se llega a ver el 555, ahí está el querido 555. En la aplicación de regulador de PWM. Acá está la plaquetita. Ven como es un prototipo, me mandé un moco que puse el pote al revés en el diseño del PCB. El diseño del PCB no partí yo de la idea, partió de un colega amigo mío que me ha ayudado mucho a hacer estos tipos de módulos también, aunque no sabe nada de música y no le gusta la música, pero bueno, me ayuda mucho en estas cosas, en estas travesías que me mando. Este básicamente es el modulito, el regulador. Y para la luz utilicé esta vieja luz que para lo que pasaba música en los 90 la había hecho para la consola, la Geminis, la de DJ, que tenía un conector Canon. Esta es una lámpara que encontré de casualidad en una casa de accesorios de autos, porque la que venía en la consola salía bastante plata y no se conseguía fácil allá por los 90. Y un día encontré esta lámpara que era para poner en el encendedor con la articulación. Dije, matanga, diría Homero. Así que bueno, la tenía. Es más, en ese momento tenía con una lámpara, porque iluminación LED en esa época no estaba ni pensado. Y le había puesto un Canon para la consola. Después de buscarlo lo encontré. La modifiqué, le saqué la lamparita incandescente que tenía. Le puse un pedacito de tira de LED. Y acá hice algo bastante, no muy ético, pero la única forma que encontré de poderle adaptar un conector BNC como traen algunas consolas tipo Mackie o los mismos reguladores de intensidad que encontré en internet para justamente esta aplicación. Acá está como queda, ahora en unos minutos. Después los vamos a ver cómo queda ya instalada y cómo funciona este modulito. Así que bueno, espero que les haya gustado la introducción y nos veremos al final del video. Será hasta luego.
Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Todavía no subí el diseño de la placa, ya que quiero rediseñar la parte del potenciómetro que lo he puesto al revés, que ustedes vieron en el video que tenía un puente con cables. Escucho sus ideas y comentarios en la parte de abajo del video, y quién sabe, el diseño final de la placa puede tener sus ideas. Nuevamente, gracias por visitar mi canal y hasta el próximo video. Un saludo a todos.